Hola, soy Marcos Jiménez y en este vídeo vamos a repasar las distintas formas que existen de polarizar la luz, que como todos sabéis es una onda electromagnética. Las cuatro formas, que se pueden dar tanto de forma natural como artificial, son por absorción, reflexión, dispersión y birrefringencia, y vamos a ir exponiéndolas sucesivamente. Aunque previamente vamos a hablar de qué es esto de la polarización. Recordemos que la polarización consiste en un proceso por el cual una onda transversal que vibra en todo el plano perpendicular a la dirección de propagación, por algún mecanismo pasa a vibrar solo en una dirección. Hablo de la polarización lineal, que es la más sencilla y la que vamos a tratar aquí. En este ejemplo vemos que la polarización, concretamente después de esa pared más oscura que vemos que atraviesa la onda, es vertical. La componente que vemos proyectada en la pared del fondo se mantiene, la proyección sobre la parte horizontal era una forma que pasa a ser nula. La forma o la línea en la que esto ocurre, en la que sí que pasa la onda, es la que recibe el nombre de eje de transmisión. El elemento que se encarga de dejar solamente pasar una de esas componentes se llama un polarizador, como por ejemplo este que tengo aquí, que podéis ver que no deja pasar toda la luz. En realidad lo que deja pasar es una de las componentes, la paralela al eje de transmisión, y anula la otra, la perpendicular. No es del todo cierto porque no hay ningún polarizador perfecto. De la que tiene que anular siempre queda algo, de la que tiene que dejar pasar siempre quita algo. Bueno, pues ¿cómo funciona este polarizador que enseñé hace un momento? Precisamente por el primero de los métodos, por absorción. Por absorción es un mecanismo como este que estamos aquí simulando. Tenemos una onda electromagnética que vibra, por eso lo represento con crucetas, tanto en la dirección vertical como en la horizontal, perpendicular a la dirección de propagación. Y llegamos a una rejilla. Ahí nos tenemos que fijar en las líneas más oscuras, que representarían conductores, unos cables, por ejemplo, unos elementos metálicos, que tienen el siguiente efecto. Cuando llega la onda electromagnética, la componente paralela a los cables, la horizontal en esta visualización, a fin de cuentas es un campo eléctrico oscilante y crea una corriente alterna. Esa corriente alterna absorbe energía, se calienta los cables y la retira de la onda electromagnética. De forma que, si es lo suficientemente eficiente, solo la componente perpendicular en la que no había cables y por lo tanto no se pueden generar corrientes, esa es la única que consigue pasar a la otra parte. En un caso ideal, ya he dicho que esto no funciona tan bien. Sobre cómo tiene que ser esa rejilla de densa, es decir, la separación entre elementos conductores, digamos que tiene que ser del orden de magnitud de la onda electromagnética, cuál es su longitud de onda. Por ejemplo, en un microondas. Las microondas tienen longitud de onda del orden de los centímetros, así que una separación, como puede ser esta escala, en la que los distintos elementos de la rejilla, las partes conductoras, están separadas en milímetros, es bastante eficiente a la hora de polarizar la componente paralela. Con la luz es mucho más complicado, porque la luz tiene, la parte visible, longitudes de onda entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros, así que esa tendría que ser incluso un poco más denso el tamaño de la rejilla. ¿Cómo se hace eso? Pues existen ciertas moléculas de hidrocarburos, o sea, derivados del petróleo, plásticos, que lo que se hace es que durante el proceso de fabricación se consigue, aplicando ciertas tensiones a cierta temperatura, que todas las moléculas, que son muy largas, estén orientadas paralelamente unas a otras, de forma que puede transmitir una corriente a base de que electrones de uno de los átomos de esa molécula pasen a otros y luego vuelvan, con lo cual se absorbe energía de la componente correspondiente de la onda electromagnética incidente. Así que solo pasa la componente perpendicular. La dirección de las moléculas sería precisamente el eje de transmisión de ese polarizador. Un segundo método por el cual se puede polarizar una onda electromagnética es por reflexión, que consiste en el siguiente proceso. Resulta que llega una onda no polarizada, se encuentra con una interfaz de separación entre dos medios, por tanto, con dos velocidades de propagación diferentes, y eso provoca la típica descomposición entre un rayo reflejado, que viaja por el mismo material de incidencia, y uno refractado. Bien, pues como vemos aquí en esta animación, se da la circunstancia de que el rayo reflejado es bastante polarizado. Concretamente, la que se conserva es la oscilación en la dirección que es paralela a la propia interfaz, algo así como si dijéramos que impacta, y la dirección que es sobre la superficie es la que consigue mantenerse, mientras que la otra va perdiendo. En realidad es que forma parte de la otra componente, la refractada. Existe un ángulo crítico especial en el que el rayo reflejado es absolutamente, totalmente polarizado, del cual hablaremos después. Para otros ángulos sería parcialmente polarizado, quedaría componente.
Por que quede claro de cómo puede ser, porque se podría pensar a primera vista que si el rayo reflejado solo tiene una de las componentes, el refractado solo tendría que tener la otra. Es una cuestión energética. Quiero decir que no son igual de intensos los dos rayos. Por ejemplo, pongamos que del 50% de la componente, del 50% de la componente incidente que es polarizada horizontalmente, pues de ese 50, 10 se quedan en la parte rayo reflejado y 40 en el refractado, mientras que del 50% que era de la otra dirección, el 50% sigue en la parte refractada, es decir, el rayo incidente tiene una proporción de lo que queda 10, 0, el otro es de 40, 50, 10, 0 es totalmente polarizado, 40, 50 es solo parcialmente, muy parcialmente. El ángulo crítico en cuestión, del que estoy mencionando, para el cual el rayo reflejado es totalmente polarizado, cumple la siguiente geometría. Se da, por motivos que no entraremos a justificar aquí, cuando el rayo reflejado y el refractado son exactamente perpendiculares entre sí. En ese caso, el rayo reflejado es totalmente polarizado, para otros ángulos, para otros casos, es parcialmente bastante polarizado, pero vamos, no tanto. Esto se utiliza en bastantes técnicas, por ejemplo, la típica reflexión en la nieve o en la superficie del mar, que como es por reflexión, son ondas que nos llegan a los ojos polarizadas horizontalmente, con lo cual si nos ponemos unas gafas que tengan el eje de transmisión vertical, estamos anulando la que quedaba, porque de la parte vertical casi no había nada por reflexión, y de la otra es la que lo estamos anulando, con lo cual nos estamos protegiendo la vista de las reflexiones en nieve, en agua del mar, etc. El último caso que vamos a tratar es la polarización por dispersión, el cuarto fenómeno, el tercero, la polarización por dispersión, el penúltimo. Esto ocurre cuando una onda electromagnética incide sobre una molécula de una sustancia y es absorbida por esa molécula y remitida. Por ejemplo, pues aquí tendríamos que llega un rayo de luz ya polarizado a través de la atmósfera, se encuentra con una molécula de oxígeno, de nitrógeno, de cualquier elemento de la atmósfera, es absorbida y remitida. Pero lo interesante es saber que al remitirse, por lo que se llama dispersión, que es el nombre de este fenómeno, se remite en el plano perpendicular a la oscilación. Es decir, fijaos que como aquí la oscilación incidente era vertical, solamente se provoca la remisión en el plano horizontal. Aquí tenemos lo que ocurre si la componente que llegara fuera la horizontal, que el plano en el que se remite es el vertical. ¿Qué ocurre si las dos cosas ocurren a la vez? Es decir, si la onda original no era polarizada, solo tengo que superponer las imágenes de los dos lados y comprobar que lo que tengo es que se remite onda no polarizada por el camino de llegada y por el que sigue, pero en todo el plano perpendicular la luz está polarizada. Lógicamente, la luz que me viene del Sol no está muy polarizada porque la mayor parte de esa luz no ha incidido con ningún átomo que forma o molécula de la atmósfera. Pero la luz difusa que procede del cielo sí que es una luz polarizada. Puedes comprobarlo mirando hacia las nubes, hacia donde no está el Sol, con un polarizador y veréis como efectivamente hay una dirección en la que prácticamente no se ve esa luz difusa. Eso es un sistema que utilizan animales que sí que son capaces de detectar la polarización de las ondas, como las abejas, que viendo el patrón de polarización son capaces de saber dónde está el Sol en un día nublado. Nosotros no tenemos esa opción, salvo evidentemente recurriendo a aparatos, a dispositivos o a la tecnología. El último método posible para polarizar luz es la birrefringencia, que consiste en ciertos materiales con ciertas estructuras cristalográficas específicas que tienen, según en qué dirección, una velocidad de la luz diferente, con lo cual tienen diferentes índices de refracción. Y eso provoca que los rayos tengan dos caminos diferentes. Eso provoca doble imagen, pero tiene un detalle bastante interesante, que es que resulta que las dos componentes en cuestión, las dobles, son polarizadas, como vamos a ver en el siguiente experimento. Tenemos aquí un material con birrefringencia en el que podéis ver que la rejilla del fondo se ve con doble imagen. Lo llamativo es que vamos a ver que esa doble imagen es polarizadas perpendicularmente entre sí, a base de poner aquí el polarizador y ver que en según qué dirección solamente vemos una de ellas o solamente somos capaces de ver la otra. Bueno, pues con esto termina la exposición. Muchas gracias por vuestra atención.